Pero algo que a mí me llama la atención y que me encanta es el papel que juega la poesía en tus narraciones, ¿sí? La manera como realizas tu trabajo, qué papel juega todo ese lenguaje tan característico que ha provocado que tengas un estilo tan bonito, un estilo tan fino para narrar algo como la tauromaquia. Muchas gracias, Pepe. Pues yo creo que es una combinación entre lo meramente periodístico de estar reseñando en vivo un evento, de estar diciendo qué es lo que está ocurriendo, tratando de aderezar las imágenes y no ser tan descriptivo como debe hacerse en la televisión, apuntalar las imágenes, sigue, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, uno buscando la manera de que no sea tan descriptivo y sí algo didáctico y orientador. Y esa parte periodística combinada con una parte ciertamente literaria o poética de un lenguaje muy bello, muy florido, que me encanta utilizar sin caer en la sofisticación o el apantallamiento o ser cremoso. O es que sabes emplear la palabra justa. Yo creo que eso es muy importante. Eso es muy importante. Tener un vocabulario muy amplio, pero utilizando la palabra exacta para lo que se quiere decir. Entonces, me encanta las pausas, me encanta el poder dejar silencios. Eso es muy importante. Que también es muy importante, ¿no? Claro. Muy importante, no saturar al televidente con muchas palabras, sino también darle su respiro para que se escuche el contacto del capote con la arena, o el correr del viento, o la voz del torero, o el sonido que emite el toro, o la banda de música entre toro y toro, o el cambio de tercio. Es decir, es un espectáculo sensorial. Y yo creo que uno tiene que encontrar esa forma de acoplarse a ello y de no querer protagonizar tampoco. Y también, Pepe, me parece importante el ponerse a la altura de la faena. Es decir, no quedarte por debajo de lo que está viendo el público y tampoco exagerarlo, sino tratar de ponerte al nivel de lo que está ocurriendo en el ruedo, tener esa sabiduría y esa sensibilidad para que tu voz acompañe al mismo nivel lo que de artístico y de emocionante tiene la faena que está ocurriendo en ese momento en el ruedo. No, es que lo acompañas de maravilla y luego... Acompañarlo, exacto. Lo que me sorprende, la cantidad de sinónimos que manejas. Qué bárbaro. Es una delicia escuchar tus crónicas y también leer tu columna, que todas las semanas la leo en Cancha, en Reforma. Que también empleas esa terminología. Esa terminología. Qué bárbaro. ¿Sabes qué me propongo, Pepe? Sí. Que te parecerá... Bueno, tu discurso es muy limpio y es también muy anecdótico y con palabras muy tuyas. Y tu timbre de voz que es tan característico, tan de cronista deportivo. Gracias. ¿Sabes qué me propongo, Pepillo? No trabarme en las 3 horas de la transmisión. No tropezar. Que claro que a veces es inevitable, ¿no? Trompicarte tantito y chin. Y sigues. Pues ni modo, sigues. Pero trato de no tropezar en ningún momento durante la transmisión. Es una fijación y una cosa muy de exigencia medio exagerada. No, pero una cuestión personal de trabajo limpio, pues. Y de ser posible no utilizar la misma palabra, lo cual es muy difícil. Hay sinónimos, claro, y es muy padre utilizarlos y tienen que encajar perfectamente, pero es difícil. La palabra toro o torero surge varias veces durante la muleta o capote, tablas, burladero, toriles, sol, sombra, pues son palabras que aparecen varias veces durante la tarde, ¿no? Pero de preferencia trato de no tropezar, de que el discurso vaya perfectamente articulado y fluido. No, qué bárbaro. Y es que es toda una especialidad. Y bueno, yo me recuerdo al maestro Pepe Alameda. Claro. Pepe Alameda. El mejor de todos. Pepe Alameda, ¿no? El toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega. Así es. Sí, de todas aquellas corridas que se transmitían en los años 60. Mi mamá era taurina
pero tremenda, ¿no? Entonces le gustaba mucho de su época que le tocó ver torear a Manoletti, a todos, a Lorenzo Garza y todos esos. Claro, Silverio. Grandes figuras y demás. Y entonces, pues los toros de los domingos, que empezaba la corrida a las 4 de la tarde. Y entonces la transmisión empezaba a 3:45 en el Canal 2 y arrancaba con la voz de Rubén Cepeda Novelo. Claro. Que era el locutor comercial de Moctezuma, del Superior. Correcto, y el esposo de María Victoria. Esposo de María Victoria. Y luego venía la crónica de Pepe Alameda. Correcto. ¿No? Y luego, y en el radio, también en radio muchas veces me tocó escuchar a don Paco Malquesta, que era tremendo. Claro. Y don Carlos Albert, que era el locutor comercial en esos años 60. Exactamente, sí. Exactamente. Qué maravilla, qué bonitos recuerdos de esta fiesta que ha sido muy del mexicano, aunque ha ido perdiendo popularidad, sí, efectivamente. Sí. Bueno, ya platicaremos de ese aspecto que es muy interesante, mi querido Beto. Y bueno, yo recuerdo los aficionados que van a los toros. Yo la verdad fui muy pocas veces a los toros, la verdad. La primera corrida que me tocó y fue como en 1963, me acuerdo, que fui con mi papá, con mi hermano, con un vecino compadre de mis papás que era taurino a morir, con su hijo, etcétera. Y nunca se me va a olvidar, fíjate, el cartel de aquella ocasión, de 1963 o 64, pero era uno de esos años. Y entonces lo encabezaba rejoneando don Álvaro Domecq, todavía me tocó. Y luego el cartel estaba compuesto por Diego Puerta, Antonio del Olivar y Abel Flores. El papelero Abel Flores. Mira qué cartel. El cartel aquel, y con unos toros jaboneros, me acuerdo. Mira, blancos, unos torazos preciosos estaban esos toros. Fue una tarde inolvidable que se me quedó grabada para siempre, ¿no? Y yo te voy a buscar la fecha exacta y te la voy a mandar el dato. De esa corrida maravillosa. Lamentablemente no, guardo muchos boletos de eventos de aquella época, pero de esa corrida lamentablemente no. Que nos tocó una lumbrera, me acuerdo. Una lumbrera. Porque el compadre de mi papá, don Carlos Reséndiz, maravilloso personaje, gran tipo, fue el que nos dijo, vamos a los toros. Vamos a los toros. Pero bueno, te digo, una corrida de un estoque de oro, 1971. Y luego, digamos, lo más reciente, tengo 3 corridas a lo largo de mi vida, ¿no? Y la más reciente fui en el año 2000, empezando el año 2000, una corrida donde estuvo presente el Juli, hace 25 años. Fíjate, sí. Y estaba el Sotoluco. Sí. Entonces, no me acuerdo si era un mano a mano u otro alternante, pero bueno. Y a lo que me iba yo a referir, Beto, tú que has estado en cientos y cientos de corridas y en las mejores plazas del mundo que has estado presente y has narrado, que lanzan frases muy particulares los aficionados, ¿verdad? Que son muy especiales, pero yo recuerdo una que en 25 años no se me ha olvidado jamás. No se me ha olvidado jamás, porque había una persona que estaba como a 3 lugares de donde yo estaba, ahí en el tendido. Y entonces era muy aficionado del Sotoluco, se veía, ¿no? Y entonces empezaba la faena y el Sotoluco por acá, y los muletazos, etcétera. Y entonces se levantaba porque se ponía nervioso, ¿no? Y entonces de repente que se levanta y le grita, ¡Sotoluco! ¡Te quiero valiente! Pero no temerario. Y no se me ha olvidado en 25 años. Le pusiste buena entonación. Esas frases, oye, ¿cuántas habrás escuchado? Sí, son muy ocurrentes, muy simpáticos, muy pícaros. Sí. Y aprovechan a veces esos silencios que se forman durante la corrida. Sí. No está pasando gran cosa. Y como la Plaza México tiene una forma cónica, de embudo. Entonces se hace un eco muy especial, resuenan los gritos de manera muy especial, retumban y hay un eco especial. Y no, hombre, son unos canijos a veces los porristas de Sol. No. Gente muy popular allá en el tendido de Sol de la Plaza México. Oye, y bueno, en uno de los sucesos tantos que se han presentado, Pajarito. ¿Qué pasó aquella vez? Tremendo, ¿no? Que, bueno, sale el toro, en el nombre llevaba la premonición. Brinca el toro y se apoya de tal manera con las patas sobre la
barrera. ¿Qué era el estribo? ¿Dónde, No, dónde, en la parte superior de las tablas. Oye, pero es que sale una velocidad como una locomotora, sí. ¿no? Sale de frente, pero luego se tuerce un poquito hacia la derecha, como que vira hacia la derecha un poco, se apoya con los cuartos traseros y brinca al tendido. Yo de niño, en mis peores pesadillas, me imaginaba que el toro llegaba al tendido. Y ocurrió en la vida real por primera y única vez hasta el momento. En casi 80 años de historia de la Plaza México, es el único toro que ha brincado al tendido. El toro Pajarito de la ganadería de Cuatro Caminos, que es una fracción de Rancho Seco. Eso fue tremendo. Ese toro le correspondía a un torero jalisciense que se llama Javier Ocampo. Y fue una tarde en la que triunfó Hermoso de Mendoza y Manolo Arruza, me parece que también. Inolvidable la del toro Pajarito. Qué bárbaro. Qué susto, tremendo. No. Sí, qué susto. Cuando uno veía esa imagen era increíble. Sí, ¿no? qué susto. Que un toro... Pánico. Con esa presencia, ¿cuántos? Más de 500 kilos, ¿no? Pues sí, ese toro estaba un poquito por debajo de los 500 kilos, pero de pronto... pues tú estás en las barreras viendo la corrida y en menos de lo que te imaginas está un toro a tu lado, ¿no? Oye, ahora que lo dices, está narrando ahí al hilo de las tablas, exacto, pues. Exacto. ¿Qué se siente? O sea, esa vibra que estás ahí. Sí, tremendo, una experiencia tremenda. Y me llamó mucho la atención, Pepillo, que la gente no soltaba su cerveza. Como, no sé por qué, como si aferrándose a un objeto en medio del pánico. Hay una explicación ahí interesante psicológica sobre el por qué la gente no dejó que se cayera su cerveza a pesar de que el toro estaba ahí entre ellos, ¿no? Primero muerto que soltar el elixir. Que soltar michelitas. Qué barbaridad. No, cuántas cosas. Y bueno, ahora que estamos hablando de la tauromaquia y demás, recientemente, pues lo que ha sucedido de prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, en fin, de toda pues esa andanada de protestas en contra de la fiesta brava, y que obviamente hay muchos taurinos que la defienden, y tú, obviamente, entre ellos, inclusive que has dicho que en el toreo no hay crueldad, en fin. Sí. ¿Qué platicas o qué nos comentas respecto a todo eso que ha sucedido y lo que se ha presentado recientemente? Te diría, Pepe, que me parece antidemocrático, anticonstitucional que se quiera terminar con esta actividad. Es una actividad lícita. Entiendo también a las sensibilidades a las cuales les perturba que un toro en un momento dado sea muerto a estoque frente al público, lo puedo entender perfectamente, pero me parece que la fiesta debería continuar como se tiene concebida hasta la fecha, la usanza española, con la muerte del toro, y que si alguien no está de acuerdo, pues que no vaya a los toros, tan sencillo como eso. Sí. Comprendo que hay un trasfondo y que hay otros argumentos dentro de esta frase que acabo de decir, pero yo creo que es cruenta porque corre la sangre. Ciertamente hay sangre. La fiesta es cruenta, pero no es cruel porque el torero no disfruta con el supuesto sufrimiento del animal, ni el público disfruta con el sufrimiento del animal. También está comprobado científicamente que el toro genera beta-endorfinas que cohíben el dolor. Entonces es un animal que tiene esta capacidad de combatir y de seguir peleando a pesar de ser banderillado. Entonces, pues creo que es difícil revertir la situación, pero por lo pronto, pues sí, de momento ya se habrá presentado un amparo el día 14 de mayo, pero se ve difícil que se pueda revertir la situación. Ojalá que se logre, Pepe, para quienes viven de los toros y quienes somos aficionados y quienes lo vemos como algo artístico, cultural, tradicional, y no como una masacre o una barbarie. Oye, pues es que es una tradición de siglos. Así es, así es. Se van a cumplir 500 años de la primera corrida de toros en México y pues sí, es una situación muy comprometida para la tauromaquia, mientras que en otros estados de la República se sigue, como en Aguascalientes, se sigue dando la corrida a la usanza española. Sí, la Feria de San Marcos, que fue un exitazo, que ahí estaba Diego Silvetti, ¿verdad? Exactamente. Diego Silvetti, que también hace programas contigo muy interesantes en la radio. Y pues bueno, es que el toro de Lidia se cría
para eso, ¿no? Sí. En las ganaderías y toda la gente que está alrededor de la fiesta. Es mucha gente que vive alrededor de ello, ¿no? Es correcto, una generación de empleos, una derrama económica, mucha gente que tiene, que su vida, económicamente hablando, está girando en torno a la tauromaquia, y es algo que se tiene que considerar también. Resultaría ofensivo y irrespetuoso para el toro que se le pusieran unas fundas en los cuernos, en los pitones, o una espuma. Pues eso sí sería faltarle al respeto al toro. Pero por supuesto, ¿no? O luego que durara, creo que 10 minutos y luego ya que regrese. Y regrese a la ganadería. Y luego que lo traigan otra vez, pues sería como tecito. Eso no es viable, no es viable. No, Eso no, es una ridiculez, y habrá que esperar la intervención de los abogados, que son muy conocedores, para defender la tauromaquia y encontrar algún recoveco, algún resquicio para ampararse y para permitir que esta situación se revierta, en lo que se sigue estudiando y analizando, porque por lo pronto fue un madruguete muy lamentable. Sí, exactamente. Y es que hay crueldad en otros muchos aspectos y en esos no se hace tanto rollo, Ese es ¿verdad? un buen punto, Pepe. Sí. Eso es un buen punto, porque si comparamos con otras cosas que tienen que ver con la vida humana, hay un estupor y un espanto porque se mata un toro, cuando que deberíamos proteger la vida humana de otra manera, siendo prioritaria la defensa de la vida humana sobre la vida del animal. Pero por supuesto, porque en esto que platicas como que ya se ha normalizado. Así y es lamentable, ¿no? Exacto.